No tienes que ser nefrólogo, no tienes que ser cardiólogo ni internista. Todo médico general tiene que conocer las alteraciones del potasio, porque estas pueden ser mortales. Entiéndanme eso. Entonces, esta clase es vital para su formación. Se las he hecho como de costumbre, súper facilita, así que por favor, si me ponen atención, van a aprovecharla bien. El potasio puede tener dos alteraciones, como siempre. Puede subir o puede bajar. Si sube se llama hipercalemia, si baja se llama hipocalemia. ¿Cuál es la fisiología del potasio? Fíjense, les pongo estas fotos porque el potasio ingresa al organismo con la dieta, con la comida. Vamos a hablar cuando hablemos de hipercalemia, qué dieta es la que tiene más potasio, pero de entrada, fíjense que los vegetales crudos tienen mucho potasio, pero todos los alimentos tienen potasio. Entonces, no puede entrar al organismo potasio si no es por boca o porque tú como médico lo has indicado con una infusión intravenosa, ¿no es cierto? Tienes un paciente que requiere potasio, entonces tú le indicas. Esto se debe hacer en la práctica clínica en algunos pacientes. Este potasio que ha ingresado al cuerpo se va a almacenar en gran parte de las células, en la mayoría de las células, y se va a excretar por la orina. Entonces, fíjense qué importante, por eso se toca este tema en nefrología. Miren esto, el potasio en el cuerpo aproximadamente para un individuo estándar, que es más o menos 70, 80 kilogramos, tiene 4,000 equivalentes y más o menos 50, 55,000 equivalentes por cada kilo de peso, ¿ya? El potasio, por excelencia, es el principal ion intracelular. No se olviden de esto, potasio intracelular, ¿ya? Como les decía en la anterior clase. Fíjense esto, de este 80-90 de potasio intracelular, más o menos va a equivaler a 140 miliequivalentes dentro de la célula, y el extracelular, que es lo que nosotros podemos medir en un análisis, el potasio sérico, está entre 4 a 4,5 miliequivalentes, que es el potasio normal. Este potasio, para que se mantenga en estas concentraciones dentro y fuera de la célula, necesariamente necesita de esto, que es la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué hace esta bomba sodio-potasio ATPase? Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿ya? ¿Por qué es esto importante? Porque gracias a esto se mantiene un balance o un umbral negativo en la célula, que es de menos 90 a menos 70, de acuerdo al tipo de célula, que es lo que se llama el potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto es súper importante. O sea, sin esta bomba sodio y potasio ATPasa que está en la mayoría de las células, no habría vida, ¿ya? ¿Qué hace el potasio en el cuerpo? Participa en la síntesis de proteínas y glucógeno. Esto posiblemente es lo más importante. Mantiene un potencial de membrana en reposo en menos 90 en la célula cardíaca y menos 70 en la célula neuronal. Participa en la excitabilidad de la membrana, sobre todo en la repolarización. Participa en la transmisión sináptica y también en la contractilidad muscular. Esto es muy importante. Solamente con esta diapositiva ya se pueden imaginar que una alteración del potasio va a provocar alteraciones en la transmisión eléctrica de las membranas y por lo tanto, si hablamos del corazón, va a provocar arritmia, ¿ya? Muy bien, ¿qué factores movilizan el potasio? Al intracelular, lo más frecuente, entre otros, pero lo más frecuente y lo que tienen que meterse en sus cabezas y jamás olvidarse es esto. La alcalosis metabólica mete potasio al intracelular. La insulina y la glucosa meten potasio al intracelular y también la estimulación beta 2 adrenérgica. Por otro lado, ¿qué cosas van a sacar potasio de la célula al extracelular? Bueno, pues la acidosis metabólica, los agonistas alfa-adrenérgico, la lisis celular, un ejercicio intenso y el aumento de la osmolaridad, ¿ya? ¿Por qué el aumento de la osmolaridad? Porque obviamente, si hay aumento en la osmolaridad, va a haber ósmosis. Y si hay aumento de osmolaridad en el
en el plasma. ¿De dónde a dónde va a pasar el agua? De menor a mayor concentración, ¿no es cierto? Si hay aumento de osmolaridad, va a haber mayor concentración en el plasma, por lo tanto, el agua va a pasar de dentro a fuera de la célula, es lo que pasa en las hipernatremias, ¿no es cierto? Y pasivamente también sale el potasio. Muy bien, el potasio se excreta en heces, pero principalmente se excreta por el riñón en más o menos 40 a 120 miliequivalentes día. Y todo ese potasio que se excreta va a ser reabsorbido en el túbulo proximal en un 90% y también en la rama gruesa del asa de Henle y en el túbulo colector. Este es un esquema que yo solo sé, esta es una imagen, pero yo la he retocado para ustedes, ¿ya? Y fíjense, el potasio se filtra y en el túbulo proximal es donde más se va a reabsorber, pero en el túbulo distal se va a secretar el potasio. Entonces, el balance del potasio depende de la filtración, de la reabsorción en túbulo proximal y de la secreción en túbulo distal de estas maneras. ¿Ya? El potasio, para que se secrete en el túbulo proximal, en el túbulo distal, depende primero de un buen flujo tubular distal. Después de un aporte distal de sodio, porque vamos a ver que se intercambia con el sodio, de los mineralocorticoides y de la excreción de aniones no reabsorbibles como bicarbonato, sulfato, fosfato, que les explico a continuación. Fíjense, vamos a hablar primero de esta célula. ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya, eso quiero comprobar porque a ratos, así es la virtualidad, pues uno piensa que está hablando solo, ¿no? Atentos. Entonces, esta célula se encuentra en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Es una de las células más importantes porque tiene esta característica. Fíjense, y no se olviden nunca, esta célula tubular de la rama gruesa del asa de Henle tiene un correceptor importantísimo, que es el correceptor de sodio-potasio 2-cloros, así se llama. Cuando se unen en la parte externa un ion de sodio, un ion de potasio y 2 de cloro, todos entran simultáneamente, ¿ya? Esto es súper importante y nosotros en la medicina, en la práctica diaria, tenemos un medicamento que va a inhibir este correceptor y se llama, ¿alguien sabe? Nadie. Bueno, el medicamento se llama furosemida, que es el diurético de asa más importante. ¿Por qué se llama diurético de asa? Porque actúa en esta célula que es del asa de Henle. Muy bien. Entonces, acuérdense de eso. Pero normalmente dentro de la fisiología del potasio, el potasio también se va a reabsorber en este segmento. Nos vamos al túbulo colector, a las células distales, donde por acción de la aldosterona, fíjense, la aldosterona abre los canales de sodio y abre los canales de potasio. Se reabsorbe un sodio y se elimina un potasio. Por lo tanto, si no existiera aldosterona, esto es muy importante, el potasio se eleva, ¿ya? Esto es muy importante. Una vez que el potasio ingresa a las células, fíjense, va a ingresar al organismo, a los vasos sanguíneos que están al lado de las células, gracias siempre a la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ya? También tenemos otro mecanismo de reabsorción de potasio. Este es de secreción, este es de reabsorción y este es de reabsorción. Y esto sirve para también contribuir al control del hidrógeno, o sea, de la acidosis. Por cada potasio que se absorbe, se elimina un ion hidrógeno. ¿Ya? Esto pasa en la zona intercalada del túbulo colector. Entonces, esta más o menos es la fisiología del potasio en los diferentes segmentos de la nefrona. Bueno, con esta introducción vamos a hablar hoy de hipopotasemia. Mañana vamos a hablar de hiperpotasemia. El jueves vamos a hablar de alteraciones del calcio y del fósforo. Y el viernes les voy a dar una clase de alteraciones ácido-base. Y con eso termino mi participación.
¿Ya? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado en fisiología del potasio está aquí? ¿O continuamos? Continuaremos, ¿no? ¿Están ahí? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar de hipopotasemia entonces. Se define hipopotasemia cuando el potasio baja de 3.5 equivalentes litro. ¿Ya? ¿Cuál puede ser la etiología de una hipopotasemia? Primero, que por alguna de las cosas mencionadas se ingrese mucho potasio a la célula, eso se llama una pseudohipopotasemia, ¿ya? Cuando hay falta de ingesta en la dieta, obviamente, pues si uno no come, no va a haber potasio, entonces es una causa, posiblemente la principal causa de hipopotasemia. Esto vemos en los hospitalizados que no tienen una buena dieta o vemos en gente que por cualquier razón no tiene apetito y va bajando de peso. El potasio baja. Bueno, porque puede haber redistribución intracelular de potasio, porque el paciente tiene una alcalosis metabólica, porque recibe beta-2 adrenérgicos como salbutamol en un asmático, porque es un diabético que recibe insulina. Puede existir un cuadro muy raro, pero que es la parálisis periódico hipopotasémica. Puede haber proliferación celular, donde el potasio, obviamente, porque hay mucha célula, va a ingresar en las leucemias, linfomas, etcétera, y otras causas, pero principalmente tomen en cuenta esto, la intoxicación digitálica. La digoxina es un medicamento que se utiliza menos, pero se sigue utilizando para la insuficiencia cardíaca y puede provocar estas alteraciones. Entonces, acá vemos, el potasio sale de la célula o el potasio sale del organismo para que haya hipopotasemia. Si hay pérdidas extrarrenales de potasio, estas pérdidas son, siempre digo, a ver, acuérdense, por delante o por detrás, ¿ya? Si es por delante, orina. Y si es por detrás, diarrea. No se olviden de eso nunca. Entonces, ¿cuándo puede haber una pérdida de potasio? Cuando hay diarrea o porque nosotros la provocamos iatrogénicamente cuando usamos laxantes o cuando prescribimos laxantes en forma muy importante. También puede perderse el potasio por la piel cutánea, en sudoraciones profusas o en pacientes que lamentablemente han sufrido de quemaduras extensas. Entonces, una de las complicaciones de un quemado, de un gran quemado es cuando se quema gran superficie corporal, ¿no es cierto? ¿Por qué puede fallecer un paciente quemado por infección o por arritmias por la hipocalemia? Bueno, o hipopotasemia. Cuando el paciente ha perdido el potasio por el riñón, hay que ver una cosa, que esto es súper de medicina interna, es muy bonito, difícil de entender, pero bueno, aquí he tratado de resumírselos. Si el paciente no tiene hipertensión, es probable que reciba diuréticos, que tenga hipomagnesemia, que tenga unos trastornos tubulares como el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es un síndrome donde los correceptores sodio y potasio y 2-cloros no sirven o no funcionan o no existen, como si el paciente tuviera furosemida en la sangre, ¿ya? Esto es importante. O complicación de medicación, sobre todo medicación de quimioterapia cisplatino, aminoglucósidos o anfoteresina B, que es un antimicótico. También hay que preguntarse si el paciente está hipertenso. Si el paciente tiene hipertenso y tiene potasio bajo, fíjense esto, hay actividad mineralocorticoide. Para esto, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo principal, si el paciente llega a ustedes a su consulta hipertenso y en los análisis ven un potasio bajo, hay que pensar que hay hiperactividad mineralocorticoide. Ahí tenemos que medir un análisis, hay que medir actividad de renina plasmática y hay que medir aldosterona, ¿no es cierto? Bueno, obviamente la aldosterona estará alta porque hay actividad mineralocorticoide, pero si la renina es baja, pensamos en un hiperaldosteronismo primario o utilización de regaliz
que es como es un dulce, ¿no es cierto? O corticoides. Y puede tener renina alta cuando hay estenosis de la arteria renal o hipertensión maligna. Fíjense que esto es bien bonito y bien importante y es más frecuente de lo que se imagina. Bueno, entonces, si el paciente tiene hiperactividad, pero tú le has medido aldosterona y es baja, le has medido renina y es baja, entonces no hay actividad mineralocorticoide. Eso se llama síndrome de Liddle. También puede haber hipocalemia en cetoacidosis diabética y en la poliuria posobstructiva. Muy bien, voy a hacer un pequeño resumen en un momentito. Cuando nosotros tenemos actividad mineralocorticoide, medimos el gradiente transtubular de potasio, que es aplicar esta fórmula. Para eso necesitamos potasio en orina, que se multiplica por la osmolaridad plasmática, sobre el potasio en plasma por la osmolaridad en orina. Si este resultado es menor a 4, no hay actividad mineralocorticoide, nos sirve como diagnóstico, y si es mayor a 7, hay actividad mineralocorticoide. Bueno, entonces esto es importante. Yo les digo sinceramente que esto siempre está descrito, pero no se utiliza en la práctica clínica diaria, salvo que no tengas un diagnóstico certero. Entonces, este es el resumen del que les hablaba. Fíjense, nosotros tenemos un potasio urinario y este potasio urinario, si es bajito, menos de 20, debemos pensar vómitos que el paciente ha perdido por algún lado potasio, vómitos, diuréticos, pérdidas gastrointestinales, o el paciente ha tenido algún trastorno o algún medicamento que ha metido el potasio a la célula. Entonces pensamos en insulina, beta-2 agonistas, etcétera. ¿Ya? Si el potasio urinario es alto, debemos medir este gradiente transtubular de potasio. Si es bajo, no hay actividad mineralocorticoide y pensamos que es más uso de diuréticos, ¿ya? Pero si hay actividad mineralocorticoide, vemos cómo está el volumen extracelular. O sea, el paciente está con edemas, deshidratado o no. Si es normal o bajo. Si está normal el volumen extracelular, hay que ver si existe hipertensión. Si existe hipertensión, se mide la renina. La renina alta, enfermedad renovascular o sea, estenosis de la arteria renal, y renina baja, se mide la aldosterona. Si está suprimida, síndrome de Liddle, etcétera. Y si está elevada, un hiperaldosteronismo primario. Si el volumen extracelular es bajo, es decir, deshidratación, medimos esto. Si el cloro está bajo, vómitos. Si el sodio está bajo, diarrea. Si ambos están normales o altos, diuréticos, hay que buscar otra causa o síndrome de Bartter. No es fácil esto del potasio, pero con todo lo que les estoy diciendo, lo primero que debemos hacer es, nos llaman para interconsulta de un potasio bajo. Esto puede ser en la consulta o puede ser en el hospital. Más es en el ámbito hospitalario, en pacientes que han recibido mucho diurético, que han recibido corticoides, que han recibido beta-2 agonistas, que están deshidratados, etc. Tú tienes que ver el contexto y hacer todo esto. Como de costumbre, yo les voy a pasar las clases cuando me las pidan, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa cuando el potasio baja? ¿Qué clínica podemos tener o qué puede pasar con el paciente? Puede haber anomalías electrocardiográficas, que se las voy a mostrar, arritmias y predisposición a la toxicidad digitálica. Ya lo decía un dicho, si el potasio está bajo, pecado dar digoxina, ¿ya? Esto pregúntenselo a los cardiólogos. Yo en mi práctica clínica, bueno, soy nefrólogo, veo más pacientes con alteración nefrológica, pero no quiero saber de digital, ¿ya? Las pérdidas pueden ser digestivas y el paciente puede tener estreñimiento o puede tener lo que se llama un hilo paralítico, es decir, cuando tú le auscultas el abdomen, los ruidos hidroaéreos son muy lentitos, ¿ya? ¿Qué pasa en el riñón? Puede desencadenar una diabetes insípida nefrogénica. ¿Se acuerdan de esto? Esto hemos hablado en la primera clase, donde el paciente puede tener una diabetes insípida porque la hipocalemia altera los receptores de la ADH en el riñón. Y de la parte endocrina,
la aldosterona y disminuye la insulina y aumenta la renina. Acuérdense de estas tres sobre todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vean esta diapositiva por unos 5 segundos y me van a decir qué es lo que está mal. A ver si alguien se anima. Vamos a darles 10 segundos. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien se anima? Bueno, nadie. ¿QRS ensanchado, doctor? Sí, está bien, pero hay dos cosas más. A ver, anímense, participen. ST también. ¿Puedo repetir? ST es diferente. No, No está ensanchado. el ST, pues, tú lo que tienes que ver en el ST es que está en la línea isoeléctrica y este ST está en la línea isoeléctrica. ¿Ya? Es un ST normal, no te preocupes. El QRS sí está ensanchado. ¿Qué más hay? A ver, anímense. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Bradicardia, doctor. Bradicardia, pues eso es obvio. Acuérdense, 300 más o menos hay que poner en la línea, pero como no es en la línea gruesa, a cada cuadradito, ¿no? Cada 5 cuadraditos. Fíjense, síganme, 300, 150, 100, 75, 60. Más o menos este paciente tiene 50, o sea, hay bradicardia. Y hay una cosa más, la más importante. A ver, ¿alguien se anima? ¿Nadie? Bueno, fíjense bien. La famosa onda U. Esta es la onda U típica de la hipocalemia, que aparece después de la onda T y antes de la onda P. Esta normalmente no se ve. Cuando ustedes vean esta onda U en un electrocardiograma, no se olviden de que la única causa es la hipocalemia. ¿Ya? Seguimos. Bueno, tenemos un paciente entonces que le hemos diagnosticado potasio bajo. Posiblemente, digamos que el potasio está en 2.8. Hemos hecho un electro y es un electro patológico y tenemos que reponer el potasio. Ese es nuestro caso clínico. Y por otro lado tenemos un paciente que no come bien porque tiene una inflamación crónica, vamos a llamar una artritis reumatoide, está muy inflamado, no tiene apetito y le hacen análisis y su potasio está en 3.1, bajo. Bueno, entonces, esto hay que tener en cuenta. Por cada disminución de 1 mil equivalente de potasio sérico, el paciente ha perdido entre 200 a 400 mil equivalentes, ¿ya? Si encontráramos un potasio extremadamente bajo, que es menor a 2, que además es peligroso para la vida, el déficit sería de entre 800 a 1000 equivalentes. Entonces tenemos dos consignas. Uno, tratamiento de acuerdo a la causa. Les he dado dos ejemplos. Si se puede iniciar tratamiento por vía oral, en el paciente con artritis inflamado le vamos a dar potasio por vía oral, pero en el otro paciente le vamos a dar, porque además tiene una alteración electrocardiográfica, le tenemos que hospitalizar y dar un tratamiento intravenoso, ¿ya? Muy bien. Tenemos que primero revisar el tratamiento del paciente. A ver, señor, ¿qué toma? Bueno, doctor, yo tomo pues furosemida. Ahí está la causa. O el paciente con artritis dice, lo que pasa es que me tenía mucho dolor y mi médico me ha dado alta dosis de prednisona. Ahí está la causa. ¿Ya? Muy bien. El tratamiento es intravenoso cuando el paciente no tolera la vía oral. O sea, si vomita un paciente, tienes que hospitalizarlo, pues no, ¿por dónde le vas a poner potasio? ¿No es cierto? Si hay ilio paralítico, es decir, no hay peristaltismo. Si la hipopotasemia es severa, llamamos severa cuando es menos de 2.5.
cuando hay alteraciones electrocardiográficas, cuando el paciente toma digital o cuando el paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Esas son las causas que te obligan a dar un tratamiento intravenoso. Entonces, para dar un tratamiento intravenoso tenemos que tener unas consideraciones. Nosotros vamos a administrar potasio con unas ampollitas que se llaman cloruro de potasio o CLK. De preferencia se debe utilizar una vía central, es decir, abordamos al paciente a una vía gorda, una vena gorda, pero si la hipocalemia no es tan severa, podríamos intentar dar un potasio diluido por vía periférica. La concentración no debe ser mayor a 50 mil equivalentes por solución, ¿ya? Las ampollitas que tenemos nosotros actualmente de cloruro de potasio en el mercado boliviano son de 27 mil equivalentes por ampolla, entonces son más o menos 2 ampollas por solución. No debemos administrar a un ritmo mayor a 20 mil equivalentes hora. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes dos ampollas, tienes 54 mil equivalentes en la solución y no le puedes dar pues eso a los 1000 ml en 1 hora, ¿no es cierto? Claro, entonces tienes que darlo en 4 o 6 horas. La cantidad de potasio diaria a reponer no debe ser mayor a 200 mil equivalentes. Para reponer el potasio en 1.000 equivalente deben administrarse entre 100 a 200 mil equivalentes, no más de eso. Debemos monitorizar el potasio sérico principalmente y si es posible el potasio urinario. Y fíjense esto, en hipocalemias severas, cuidado con las soluciones glucosadas, porque estas van a meter potasio a la célula, ¿no es cierto? Puedes empeorar el cuadro y puedes desencadenar una arritmia. Cuidado con administrar agonistas beta 2 y cuidado con los alimentos ricos en potasio, porque te puedes ir al otro lado, ¿me entiendes? De hipocalemia puedes pasar a hipercalemia. Muy bien, voy a dejar de compartir porque mañana vamos a hablar de hipercalemia, ¿ya? A ver, muchachos, ¿qué les parecen mis lentecitos? Ya no veo pues muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Este es el momento de que ustedes aprovechen y pregunten. ¿Alguna cosa que quieran, que no les ha quedado clara? Fíjense que las clases las estoy dando bastante sencillas, pero de eso se trata, de que lo más importante lo aprendan, salgan sabiendo. Bueno, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo mañana. ¿Está bien? Sí, doctor. Está bien, doctor, gracias. Hasta mañana entonces. Buenas noches.